auténtico pueblo del Altísimo. Bienvenidos al canal de Escudriñando su Palabra. Hermanos y hermanas, seguidores de Rahab y Yehoshua, les agradecemos su atención y confianza al ver este canal, y admiramos su búsqueda constante de la bendita palabra del Todopoderoso Creador, por los méritos de su amado Hijo Yehoshua de Nazaret, nuestro buen pastor. Recuerda orar al Altísimo Creador por medio de su Hijo amado Yehoshua, antes de ver este estudio, para efecto de que seas inspirado por el Ruach HaKodesh, y abra tu entendimiento, y comprendas la palabra del Todopoderoso de Israel. El tema de hoy, versará sobre la parábola de la semilla, explicada por Carla, sierva del Altísimo Creador. Acompáñanos a estudiar las benditas Escrituras. Empecemos. Shalom. Hoy estamos aquí con ustedes, gracias al Todopoderoso Creador, para promover en ustedes la inquietud de que escudriñen la palabra del Todopoderoso Creador y su mensaje, en el entendido de que ninguno de nosotros poseemos la verdad absoluta de su verdad. Por ello, todos juntos como hermanos, es que debemos edificarnos mutuamente, rogando siempre la guía y dirección del Espíritu bendito del Creador de su Ruach HaKodesh, para que podamos ser instruidos por el Rab, por nuestro Rabbeinu, nuestro Maestro, Yeshua, el Mesías, que el Altísimo nos ha dado. Bien, en esta ocasión nosotros vamos a compartir con ustedes nuestro estudio relativo a Mateo capítulo 13, y vamos a correlacionarnos con otros textos de las Escrituras que lo van a complementar. Y esto es con la finalidad de tratar de entender la declaración de Yeshua en ese capítulo 13 de Mateo, en su verso 12. Aquí tenemos Mateo 13. Dice a la letra: al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene lo que debería de tener, aún eso que tiene, se le quitará. Esto viene a ser un misterio para muchos, y por muchos años se ha tratado pues de entender qué es exactamente lo que ahí nos está diciendo Yeshua. Para poder tener más luz en ese texto, debemos de dar lectura al texto, iniciando con el verso 1, que nos dice: Yeshua sale de su casa, estando ahí en el mar. Imaginemos el contexto, está la playa, se acerca mucha gente a escucharlo, y efectivamente Yeshua empieza a hablarles, decirles muchas cosas, pero en parábolas. No se los dice así textualmente, sino en parábolas. En esta parábola que vamos a decir, les habla de un sembrador que salió a sembrar semilla. Ahora, semilla, en el consenso de la mayoría de los estudiosos de las Escrituras, tenemos que, podemos entenderlo que está relacionado con el semen, que es lo que da la descendencia al ser humano, es la simiente, los hijos, en sí, los seres humanos. Y para efectos prácticos, Yeshua divide en 4 circunstancias o en 4 casos distintos cada uno de los ejemplos que vamos a dar lectura. Vamos a empezar por el primer caso o circunstancia, y está en el verso 4. Nos dice que parte de la semilla cae y se dispersa en el camino, comiéndosela las aves. Ahora, en el verso 19 del mismo capítulo 13 de Mateo, nos está dando la explicación Yeshua. Ahora, es muy importante que entendamos el contexto que se da, remontándonos a aquel entonces como si nosotros fuéramos parte de esa gente. Supongamos que nosotros somos los discípulos y estamos viendo la multitud de personas que se acercan a escuchar, que son a las que les habla por parábolas, y
no tienen más explicación que los que en ese momento Yeshua está diciendo. Entonces imagínense que nada más escuchan así. Pues sale el sembrador, siembra semilla, pero durante el trayecto del camino, esta se dispersa y se la comen las aves. Pero a sus discípulos, como vamos a ver más adelante, sí les da la explicación y les dice, esto es, cuando un ser humano oye la palabra del reino de los cielos y no la entiende, aún lo que había escuchado, lo que fue sembrado en su corazón, esto se lo arrebata el adversario. Yo creo que con esto ya podemos estar en condiciones de entender el misterio que planteábamos hace unos instantes, que a la letra dice que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene lo que debería de tener, aún eso poco se le quitará. Sin embargo, no nos vamos a quedar satisfechos con esa sola explicación, vamos a abundar más en la lectura para quedar más claros en su intención. Entonces, tenemos que la persona de ese tipo que nos está hablando este primer caso, se esparce durante el camino, las aves la extinguen, la comen. Más adelante vamos a ver unos casos prácticos como para que digamos, sí, sí, cierto, a mí me ha tocado ver o inclusive vivir algo así. Ahora bien, la segunda circunstancia o caso que nos menciona Yeshua está en el verso 5 y 6 y nos dice, otra parte de la semilla, o sea, de esas personas, caen en pedregales donde no había mucha tierra y aunque la semilla brotó pronto, se secó. ¿Por qué? Por cuanto no tenía la tierra una profundidad adecuada, pues no tenía raíz bien arraigada y en cuanto sale el sol, se quemó. Explicación está en los versos 20 y 21. Dice, la persona que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero al no tener su raíz bien arraigada, en cuanto viene la aflicción, eso sería el equivalente a lo que nos dice el sol, en cuanto viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, esa persona tropieza y se extingue, se acaba. En el caso 3, que nos habla en el verso 7, nos dice Yeshua que otra parte de esa semilla que salió a sembrar cae entre espinos. O sea, la persona cayó en un lugar donde hay espinos y estos la ahogaron. La explicación en el verso 22 dice, la persona que oye la palabra, pero los afanes de la vida y el engaño de las riquezas, es decir, el amor al dinero, no el procurar tener el dinero. Quiero hacer este breve paréntesis. El dinero es necesario para satisfacer nuestras necesidades y puede ser muy bueno en buenas manos que ayudan al necesitado a comer, a comprar medicamento, a abrigarse. El problema es cuando se tiene amor al dinero y se convierte en un ídolo y la persona se hace avariciosa. Entonces, ese amor al dinero ahoga la palabra y queda sin frutos y por lo tanto la persona también está a expensas a extinguirse. El caso número 4, y es el último, está en el verso 8 y 9, nos dice que la última parte de la semilla cae por fin en buena tierra. Y esta sí nos da un buen fruto que da al 100, al 60 y al 30 por uno. Y el verso 23 nos da la explicación. Dice, es aquel que oye, entiende la palabra e inclusive da fruto. Bueno, esto nos da mucho material para que cada quien pueda abundar sobre la explicación. Pero como decimos, queremos promover esa inquietud de que todos estemos interactuando y podamos cada quien llegar a nuestras conclusiones, siempre guiados del Ruach HaKodesh, porque no se trata de que cada uno tenga un concepto diferente,
sino más bien que cada uno vaya llegando a su corazón la palabra de la forma en que el Altísimo va explicándonos por medio de su Ruach HaKodesh, de su espíritu. Ok. Decíamos que hoy por hoy nosotros sí podemos ver la explicación de cada uno de esos 4 tipos de semilla y sus circunstancias, pero decíamos que si nos remontamos al momento en que Yeshua les habló, él no dio la explicación a muchos. Inclusive en el verso 9 les dijo, cuando termina de decir la parábola, dice el maestro, el que tenga oídos para oír, que oiga. De esta forma es que los discípulos se acercan y le preguntan, le dicen, Rabí, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas y no les hablas así en un lenguaje sencillo que comprendan más fácil? Y esto está en el verso 11. A lo que nuestro maestro, Rabí Yeshua, les responde en el verso 11, porque a ellos no les es dado saber los misterios del reino de los cielos. Y aquí es donde decimos que se desprende nuevamente el enigma, el misterio que hemos planteado al inicio de este tema, que está en el verso 12, dice, porque al que tiene, se le dará más al que no tiene lo que debería de tener, aún eso se le quitará, aún lo poquito que tenía. Entonces en el verso 13 les dice Yeshua, sigue abundando, dice, ¿por qué? Porque ellos miran y no ven, oyen, pero no escuchan, no entienden. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el Altísimo a través del profeta Isaías. Esto está en el verso 14 de Mateo, que a su vez nos va a remitir al libro de Isaías y lo vamos a ver en el capítulo 6, Isaías 6. Los invitamos a que tomen sus Biblias y den lectura. Siempre les recomendamos que lean todo el capítulo, hasta inclusive todo el libro, pero para efectos prácticos vamos a irnos desde el verso 9 en delante. Y dice, dijo el Altísimo, anda y di a este pueblo, oír bien y no entiendan, vean por cierto, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Inclusive, esto también Yeshua lo dice así tal cual. Ahorita lo vemos, a ver, de hecho vamos a conectarlo de una vez y vamos a ver en dónde está. Estamos en Mateo 13. Dice, de esta manera ellos muestran que era cierto lo que dijo Isaías sobre ellos. Por más que oigan no entenderán, por más que miren, nada verán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen. Se volverían a mí y yo los sanaría. Esto es que aquí hay una participación del ser humano en el que, como el Todopoderoso Creador conoce los corazones, a él no se le escapa saber quién está buscándolo de los dientes para afuera. Por eso también en la Escritura dice, este pueblo solo de labios me honra, pero con sus actitudes no me demuestran obediencia. Inclusive también Yeshua dijo, me llamas Señor, pero no me obedeces. Muchas veces él, hablando en representación del que lo envió, dice todas estas palabras reclamando que por mucho que se dijeron pueblo del Altísimo, y a hoy fecha también nosotros nos toca esas culpas, por mucho que lo decimos, creemos que satisfacemos y cumplimos
con esa deber, con esa obligación que tenemos de honrar al Altísimo con obediencia, lo cambiamos por una simple plática que de repente le hacemos, o con decir yo sí creo, con ir de repente a un edificio mal llamado iglesia, en el que ahí con eso creemos que cumplimos con nuestro deber como hijos del Altísimo. Entonces, sabe el Altísimo, a él no le mentimos, cuando de corazón se han tapado nuestros oídos, nuestro corazón, nuestros ojos, para no obedecerlo. Y él, conociendo esto, dice, bueno, por cuanto así han tenido su corazón endurecido, por cuanto han tenido esa postura tan superficial hacia mí, pues entonces yo no los voy a sanar tampoco. Y se dispone a que no puedan entender cuál es la verdadera voluntad del Creador. Y en el verso 16 les dice, pero ustedes son bendecidos. Miren, aquí en esta misma versión de Biblia que estoy leyendo, Spanish PDT, dice afortunados. Y eso es una palabra que utiliza muchas personas en su vocabulario común. Los invitamos a que supriman esa palabra y la cambien por bendecidos, por felices, por equivalentes, porque afortunados viene de la palabra fortuna, que es una ídola pagana inmunda, que así se le llamó. Entonces, de tal manera que toda su bienaventuranza o su bendición se la están atribuyendo a ese ídolo inmundo. Entonces, cambiemos todo cuando digamos, está muy común decir, inclusive cuando vimos noticias que dicen, y sobrevivieron a tal accidente, afortunadamente 4 personas. No, es que no es la gloria a ningún ídolo inmundo ni a nada. Toda la gloria, toda la cabot es a nuestro amado Creador. Entonces, fíjense, ni siquiera Yeshua se dio la gloria, ni siquiera permitió que se le llamara maestro bueno. De tal modo que, bueno, entonces dice aquí nuestro Rabí Yeshua que estas personas que escucharon si son bendecidos porque pueden ver y entender. Dice el verso 17, les digo la verdad, muchos profetas y otros que obedecían al Altísimo, otros justos, quisieron ver las cosas que ustedes ven, pero no las vieron, también quisieron oír, pero no lo oyeron. Bueno, entonces, aquí, eso también Yeshua lo viene a corroborar. Seguimos con la lectura de Isaías 6, en el que le dice esto al profeta, el Altísimo, le dice, haz todo esto, que se engruese su corazón, que no viendo no vean y oyendo no oigan, para que no se vayan a convertir y hayan ellos salvación, sanidad. Y aquí quiero hacer este paréntesis en el que a mucha gente, ¿cuántas veces no nos ha tocado que por más que les hablamos de la palabra, no entra en ellos, siguen siendo ateos? Y les decimos, bueno, lamentablemente tú eres del caso de Isaías 6. También cuando les tratamos de explicar, mira, este que se dice apóstol, y no lo es, sino que ha venido a contradecir la palabra del Altísimo, por lo menos lo que dicen que dijo Pablo de Tarso, y no lo entienden, inclusive nos atacan a nosotros de herejes y de blasfemos y cuánta cosa. Aquí no resta nada más que decirle, bueno, si no lo entiendes, lastimosamente puede ser uno de los que encuadran en Isaías 6, y solamente el Altísimo te hará entender por qué. ¿Por qué tus oídos te fueron cerrados y tus ojos también, para que no entiendas? Por eso debemos de acercarnos con humildad al Altísimo para que Él nos ayude a entender en introspección en qué estamos fallando tanto, porque de hecho todos fallamos, pero en qué es algo que nos está produciendo mucho impedimento para acercarnos a Él y poder entender la voluntad del Altísimo Creador y cuáles son sus designios. Ahora, dice aquí
Isaías dice, yo le dije, ¿hasta cuándo, Señor? Respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que el Altísimo haya echado lejos a los hombres. Permíteme, estamos buscando el capítulo. No haya hombres en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Haya multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿De qué tierra está hablando? De la tierra de Israel. Cuando mucho tiempo el Altísimo envió profeta tras profeta a exhortar a nuestros antepasados a que dejaran sus malas actitudes, su idolatría, para que procedieran al arrepentimiento, obedecieran su ley y anduvieran en sus caminos. Pero por cuanto no obedecieron, se hizo efectiva el apercibimiento de decirles, entonces los voy a expulsar de la tierra que les di a sus antepasados, así como también expulsé a los primeros habitantes de Canaán, que fue el antecedente de Israel, a los heveos, a los heteos, a los jebuseos, todos estos fueron expulsados por idolatría, por no obedecer los mandamientos del Altísimo Creador. Entonces ese mismo apercibimiento se le hace a los israelitas, y toda vez que no obedecieron, como aún hoy día, es que el Altísimo le dice a Isaías, esto va a seguir siendo hasta que los expulse, hasta que, fíjense, dice, porque aquí en el 12 nos dice hasta que estén abandonados en medio de la tierra y los haya echado lejos. Por eso estamos dispersos muchos israelitas en los 4 puntos de la tierra. Por más que el judío diga que nada más son ellos y que con esa actitud tan egoísta digan que los demás no existimos, que las tribus ya están extinguidas, eso es falso. Nuestro buen pastor Yeshua HaMashiach, él vino a rescatar lo que se había perdido, él vino a reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nosotros que estamos ahora inquietos por cumplir la ley o Torah del Altísimo, somos el ejemplo viviente de que estamos retornando a la promesa que nos hizo el Altísimo, siempre y cuando procedamos a la Teshuvá, al arrepentimiento, que este es hacer la voluntad del Altísimo Creador. Y sigue diciendo el verso 13 de Isaías 6, dice, y si quedara aún en la tierra la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será la simiente apartada, la simiente Kadosh, conocida como santa por muchos. Termino la lectura de Isaías 6 y entonces decimos que el Altísimo ha estado depurando generación a generación todas esas personas que no han sido íntegras para con el Altísimo, que han agarrado sus mandamientos como si fuera un buffet y dijeran, pues sí, de los 10 mandamientos, pues yo voy a obedecer el no matar, porque pues sí, me puedo ir a la cárcel, el no robar, porque sí, qué vergüenza, ¿no? Que pues me van a cachar y yo voy a la cárcel. Pues el cometer adulterio, pues tampoco, porque puedo perder a mi esposo. Pero ¿qué hay con guardar el día de reposo? ¿Qué hay con guardar el Shabbat? Viernes al atardecer, sábado al atardecer. ¿Qué hay con el amarás a tu todopoderoso Creador con todo tu ser y no tendrás ídolos, no tendrás nada por encima de Él? ¿Qué hay con eso? Entonces, si ni siquiera esos 10 mandamientos somos capaces de poderlos cumplir a cabalidad, mucho menos si les hablo de que la ley o Torah son aproximadamente 613, que son unos que nos ordena hacer y otros no hacer, pero que no aplican a todos los 613 mandamientos. Esos son temas ya en los que no me quisiera meter a detalle para no confundirlos. Simplemente lo que aquí quiero decirles es que esa desobediencia es la que ha hecho que el Altísimo Creador vaya depurando generación a generación a muchos que no han obedecido al 100%, a muchos que solo de labios le honran. Entonces, la invitación es a que nosotros tengamos un corazón dispuesto a obedecer y quizás Él en su infinita misericordia, Él quiera hacer que nuestros ojos y nuestros oídos sean abiertos. Por eso Yeshua en algunas partes del Nuevo Testamento, Brit Hadashah, dice, y entonces les abrió el entendimiento. Pero aquí nosotros tenemos que mostrar una verdadera intención de querernos convertir
al Todopoderoso Creador. No pretendamos creer que solamente por pasar enfrente de un púlpito en un edificio, confesar con nuestros labios que Yeshua es el enviado del Altísimo, que murió y resucitó, y nada más con esa fe, con esa creencia, somos capaces de ser salvos nosotros y aún hasta toda nuestra familia, tengan la actitud que tengan. No pretendamos creer esto, salgamos de ese error, porque no es así. Nuestra actitud con el Altísimo debe ser fe más obras, porque inclusive en este mundo de humanos desperfecto, si tú tienes fe en algo, si tú crees en algo, la única forma que tienes de demostrarlo es proceder a tener obras como consecuencia de creer, cuanto más en las cosas del Todopoderoso Creador. Siendo así las cosas, es que podemos tener ya un panorama más amplio para que ni siquiera vayamos a caer en un pensamiento de ¿y por qué a unos sí les da el poder oír y a otros no? O sea, ¿no todos somos sus hijos? Y la respuesta sería, todos somos su creación, todos. Mas no todos somos sus hijos. El poder de ser llamados hijos es una facultad que se da solo a aquellos que íntegramente le quieren obedecer. Caen un día, pero se vuelven a levantar, vuelven a insistir y van en el camino perfeccionándose para él y para su enviado Yeshua el Mesías. Bien, nosotros hoy por hoy podemos entender ya un poco más, ¿no? Porque ya vemos las escrituras de A a la Z y podemos ahí encontrar muchas respuestas, pero imagínense a las personas de ese tiempo, realmente no tenían muchas posibilidades de poder entender eso a menos que su corazón fuera sincero al Altísimo. Y luego vamos a ver qué otro texto. Miren, ya lo que seguiría es el verso 18 al 23, pero ya lo leímos porque conjuntamente al planteamiento que hace Yeshua, también leímos la explicación. Ahora vamos a ver lo que diría el verso 14 al 17 y nos dice, bueno, eso también refiere a Isaías 6, de manera que pues ya también avanzamos en ello y nos quedaría avanzar hablando de casos prácticos que nos van a reafirmar este estudio. Luego de aquí vamos a pasar otra vez a Mateo 13, pero ya en los versos 24 en delante. Bueno, vamos a hablar de unos casos prácticos porque hacia muchos nos queda más claro, ¿no? Miren, vamos a imaginarnos una familia compuesta de mamá, papá, en el que tienen 4 hijos varones que ya condiciones de entender y proceder a obedecer al Altísimo. Y no les quiero dar edades porque hay gente que es muy joven y tiene más madurez que gente muy grande. Solamente imaginemos 4 varones en condiciones de entender sus actos y se llaman Hugo, Paco, Luis y Beto. Esos 4 los vamos a poner como cada caso de la semilla, ¿sí? Vamos a ver, el caso número 1 de la semilla, dice, vamos a poner aquí el ejemplo de que Hugo es la semilla que cae dispersa en el camino y se la comen las aves. Esta familia crece en un contexto en el que papá y mamá muestran las escrituras del Altísimo, es un hogar creyente y pues ya cada hijo tiene la responsabilidad de continuar en su fe o desistir de ella. Entonces este hombre, Hugo, es esa semilla que cayó, esa persona que cayó en el trayecto, se dispersó en el camino, se la comieron las aves. A esta persona sí definitivamente no le interesó mostrar la más mínima intención de continuar en los caminos del Altísimo. No le interesó y pues ¿qué pasa? Que en el camino se lo comen las aves, ¿no? Porque esa persona que no obedeció del Altísimo Creador estará destinada para destrucción eterna, ¿sí? De hecho, hay
un dicho que me gustó y se los quiero transmitir. Dice, la persona que dice no creer en Dios y no creer en el adversario, se puede comparar con una persona que no cree en que existe un lobo. Entonces la persona sale, anda en los bosques y aunque esta persona no crea en el lobo existe. Y si esa persona está sola, los lobos lo van a atacar y lo van a desgarrar. Las personas que no creen en el Todopoderoso Creador, no por eso el Todopoderoso Creador deja de existir. La luz existe aunque tú en tu casa tengas oscuridad y no la puedas percibir. Eso no quiere decir que los demás no la percibamos. Y al momento en que llega la hora de dar cuentas, pues hay un juicio y seremos destruidos aquellos que no fuimos obedientes. Entonces, este Hugo de esta familia, pues fue ese tipo de semilla. Fue extinguido. Luego, dice, oye la palabra del reino de los cielos, no la entiende, aún lo que había escuchado, lo que fue sembrado en su corazón, se lo arrebata el adversario, ¿sí? Porque en su familia sí le hablaron del Todopoderoso Creador. Sí había algo que fue sembrado en su corazón desde niño. Sin embargo, él en su edad de ya entender y tomar decisiones, él dice, no, como dicen mis compañeros de la escuela y ahí en internet, que Dios no existe, eso son fábulas, papá, yo no sé cómo usted cree. Entonces, eso poquito que tenía le fue arrebatado. Ahí ya podemos, con otro elemento más, poder dar contestación a ese misterio que teníamos, que nos dice que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene lo que debería de tener, es decir, Hugo no tenía esa suficiente fe, esa suficiente voluntad de obedecer al Altísimo, conocerlo para obedecerlo, aún eso que sus padres le habían inculcado, aún eso se le quitará. Ahora, en el caso del otro hijo, Paco, este hijo tenemos que es el segundo tipo de semilla, dice, es la que cae en pedregales donde no había mucha tierra y aunque la semilla brotó pronto se secó por cuanto no tenía profundidad de tierra. Dice, en el momento la recibió con gozo. Dice, sí, a mí me gusta mucho escuchar a mis papás como me hablan de la Biblia, yo quiero seguir escuchando, yo estoy convencido de que quiero andar en los caminos del Altísimo. Dice, pero como no tenía raíz bien arraigada, en cuanto vino la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza y se extingue y se acaba. Aquí podemos dar tantos ejemplos que para ser más breves vamos a decir, bueno, en el caso de la aflicción, digamos que esta persona es afligida porque su novia no es creyente. Entonces la novia lo pone en la disyuntiva de elige o tu fe o yo. Llega esa aflicción o empiezan las pruebas. No sé, yo creo que ustedes me entenderán que cuando empezamos en los caminos de la fe y la obediencia, empiezan los ataques y fuertes. Y siempre le echamos la culpa al maligno. Decimos, no, pues es que es el maligno que... Bueno, en parte es cierto, pero también nosotros tomemos responsabilidades de que manda dardos. Este es el tentador. Hay una diferencia entre tentar y probar. La prueba es buena. La prueba nos la ponen aquellos que nos han enseñado a conocer de algo y que nos han dado las herramientas para que en el momento de la prueba por nosotros mismos podamos salir adelante y avanzar a otro nivel. Ejemplo, nuestros profesores. Ellos durante todo un año nos han dado las herramientas para que ascendamos a otro nivel y por eso nos ponen pruebas. Sin embargo, no podemos concebir que un buen profesor nos vaya a dar tentación y nos diga, mira, aquí tengo el acordeón, te lo puedo pasar así por debajo de la banca para que hagas trampa y pases tu examen. Eso sería un tentador. Entonces, prueba y tentación son cosas diferentes. Tentador es el adversario, el maligno. El que prueba es el Altísimo Creador, mete
el metal que brilla al horno de fuego para saber si realmente es oro o es cualquier metalucho que brilló poquito. Entonces, cuando llegan esas pruebas permitidas por el Altísimo Creador, o tentaciones, que pueden ser parte de la prueba, pero hechas por el adversario, el Altísimo las permite para saber si somos solamente seguidores de favores o si lo seguimos a Él porque lo amamos. No por su favor, sino porque lo amamos, porque lo admiramos, porque le agradecemos, independientemente de que nos dé o no nos dé. Entonces, en el momento en que llega la aflicción, como nos llega a muchos creyentes que nos prueban, y esta persona, Paco, dice, no, pues yo mejor, ¿saben qué, papás? Yo ya no los acompaño en los estudios de las escrituras, yo dejo de guardar Shabbat, yo bye, me desconecto aquí porque pues me están pasando muchas cosas que me gustan. Miren, mi novia ya cortó conmigo, ya no me quiere, me puso a escoger y pues bye. O llega los casos más graves, ya no les hablo de pruebitas así, les hablo de persecución, cosas verdaderamente horrendas que ni siquiera quisiéramos tener así un instante en nuestra mente. Podemos ver todo lo que se ha documentado de la mal llamada Santa Inquisición por esa mal llamada Iglesia Católica, Apostólica y de Roma, no de Israel, de Roma, como ellos mismos se llaman. Entonces, estas persecuciones que obligaron a los creyentes en la Torá, a los que estaban en el buen camino, los obligaron a abandonar la Torá, el Shabbat, y muchos de ellos fueron nuestros antepasados. Y los obligaron diciéndole, ahora te conviertes al cristianismo, pero no al cristianismo original, porque de hecho ni se llamaba cristianismo. Yeshua no vino a fundar una nueva religión que se llamara cristianismo. Yeshua vino a decir, yo vengo a darles el mensaje de nuevas y buenas noticias que mi Padre les da. La hora buena del Altísimo, en el que permite la reconciliación entre aquellos que se habían perdido y Él a través de un Mashiach, de un Mesías, de un ungido, un enviado, que serviría de reconciliación entre el Altísimo y su pueblo, y a su vez a los extranjeros que por medio de la obediencia quisieran integrarse como parte de su pueblo. De esta manera es que entonces el Altísimo permite esa posibilidad de reconciliación, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que en el inter y por la desobediencia vienen ataques al pueblo del Altísimo, y entonces este cuarto imperio, visto por la estatua que tuvo en visión Nabucodonosor, Roma, que es finalmente el último imperio, no va a haber otro, por mucho que pensemos en Rusia, en esto, es Roma, el cuarto imperio, dividido en dos piernas, porque es un imperio bélico, que fue ya con ejército, y ahora un imperio que nos domina con la fe. Bueno, ya bendito sea el Altísimo Creador, ya no nos domina, pero a muchos todavía lamentablemente sí, y los está llevando a la muerte, ahora no con espada, sino con creencias que no son agradables al Altísimo Creador, y finalmente van a morir la muerte eterna, la muerte espiritual. De ahí que entonces los creyentes en el Altísimo, el último pueblo que quedó toda en la tierra eran los judíos, la última tribu del pueblo, y estos se tuvieron que convertir en criptojudíos, o sea, practicar su fe de forma oculta, encriptada, hasta extinguirla, porque los obligaron a convertirse a un cristianismo que, les digo, ya no era el original, ya era algo que Constantino y muchos otros, entre ellos Pablo de Tarso, habían modificado sutilmente, con ligeras sutilezas, modificaron todo. Todo, el día de reposo lo convirtieron en domingo, las leyes del Altísimo que las quitaron, las fiestas que están en Levítico 23 las convierten en Halloween, en Día de la Madre, en Día del Padre, en Día del Santo, el Santo de este, todas esas abominaciones, la Candelaria, la Pascua, la Conejita, el día último, el día primero, la Navidad, todas esas fiestas paganas las cambió Roma, quitando las que eran
las que son del Todopoderoso Creador, dadas a su pueblo Israel, y todos los extranjeros que se quieran añadir por medio de la obediencia. Bueno, de esta manera es que les hablamos que cuando llegan esas persecuciones que hubieron en la mal llamada Santa Inquisición, y que ustedes también pueden verlo en tiempos más antiguos a través del libro de Macabeos, pueden ver historias tan aterradoras como a la madre que ve a sus hijos cómo los van descuartizando parte por parte, por no renunciar a su fidelidad, su emuná al Todopoderoso Creador, porque no accedió que sus hijos comieran carne de cerdo. Por estas circunstancias han padecido muchas cosas. La misma familia de Macabeos fue atormentada, algunos de ellos murieron. Entonces tenemos que algunos murieron siendo leales al Todopoderoso Creador, pero otros, en cuanto llega la persecución, desisten y traicionan al Altísimo. Otros, que está pasando hoy día, que en cuanto llegan judíos con creencias mezcladas entre verdad, porque tienen la Torá, pero que no han comprendido y no han querido aceptar a Yeshua como el Mashiach, y les empiezan a hablar poquito de que la descendencia de Yeshua no es correcta, no se cumplieron las profecías. En cuanto empiezan este tipo de persecuciones con un sistema de ideologías y tergiversar las escrituras, y que como ellos no han podido entender a Yeshua como el Mashiach, se los transmiten a ustedes, a muchos excreyentes en Yeshua. Por cierto, queremos hacer un tema hablando a esas personas que han abandonado a Yeshua, y cuando llega esto, abandonan la fe, la creencia en el Todopoderoso Creador. No solamente abandonan a Yeshua, sino al que envió a Yeshua como Mashiach para salvación. Entonces llega el tropiezo, se extinguen y se acaban, porque si ustedes creen que por medio del cumplimiento a la Torá, exclusivamente por cumplimiento a la Torá, van a poder ser salvos, están equivocados, muy equivocados, porque tenemos que encontrar el balance. Ni aquellos que solo son fe, con una fe cómoda, sin externar su voluntad de arrepentirse, de dejar todo aquello por los que nos expulsaron, por los que debimos haber sido destruidos. Pero tenemos el otro polo opuesto, que son aquellos que creen que solamente por obedecer la Torá. Y no es así, porque ninguno de nosotros podemos cumplirla íntegra y cabalmente. Siempre tenemos algo en lo que estamos fallando, desgraciadamente. Entonces es fe más obras para que nosotros podamos aspirar a una salvación venidera. Ciertamente, el Padre ya nos dio la posibilidad de que procedamos a tener una reconciliación con Él. Es como la oportunidad de decir, bueno, está bien, mira, yo como padre de familia estoy dispuesto a perdonarte. Está bien, está bien. Ya no te voy a tener por siempre expulsado ahí, por entre los lugares. No te voy a tener siempre en un internado, no siempre voy a estar enojado contigo. Hoy es el momento, hoy es la hora buena de tu Padre que te doy. Te doy la oportunidad, la apertura de que me demuestres que ya entendiste por qué te arrojé de la casa. Y cuando tú me demuestres arrepentimiento, y tu arrepentimiento no es nada más que me pongas una canción muy linda en la que me llores y me digas que estás tan avergonzado de todo lo que hiciste en el pasado, que cómo te duele, que me extrañas como tu padre, tu familia, tu casa, que inclusive has tenido que comer comida que ni los marranos se comerían, como dice la parábola del hijo pródigo. Entonces el Padre dice, más allá de esa vergüenza, esa tristeza que me has expresado sentir, quiero que tengas obras de arrepentimiento. Quiero que me muestres una conducta en la que ya abandonaste todo aquello por lo que te expulsé de la casa y hagas lo que sabes que es bueno y que yo te he pedido como buen padre de familia. Eso es exactamente ni más ni menos lo que vino a decir Yeshua en nombre del bendito que lo envió. Él vino a decir, arrepiéntanse, teshuvá en hebreo,
vuelvan al buen camino que el Padre nos pasó a través de la ley que nos dio por medio de su siervo Moisés. Porque el reino que es de los cielos se ha acercado nuevamente a nosotros para perdonarlos. Para que en ese momento no fuera destruida la humanidad, porque si se iba a destruir a Israel, que era el pueblo que era hecho para hacer luz a las naciones, imagínense qué no pasaría con el resto de las naciones que no eran luz, que estaban en plena oscuridad en su totalidad. Entonces, ahí entra el misterio de que Yeshua viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo vemos en las escrituras que muchas veces dice, no he sido enviado sino a las ovejas esparcidas entre los 4 puntos de la tierra que son de la casa de Israel. Por ello, a Abraham se le dio la profecía que su descendencia sería tan numerosa que no se podría contar. Judíos de judíos que creen que son los únicos que egoístamente no nos quieren aceptar y nos llaman noágidas. A ver, tú nomás con 7 leyes que cumplas, noágida. Tú no, pues ¿dónde te acomodamos? Porque tú no eres nada. Tú menos que renuncies a Yeshua y te conviertas a lo que son nuestros rabinos, pues solamente si te aceptamos si eres judío, pero pues aún así no te dejamos de ver como un justo de las naciones. O sea, no eres parte de nuestro pueblo. Señores, con todo esto que están haciendo, están yendo en contra de la voluntad del Altísimo Creador. Y no me hace nomás que creer que ustedes están tratando de evitar la profecía dada del Altísimo por medio de Abdías. Léanla, verán que van a encontrar algo muy interesante. De hecho, si el Altísimo lo permite, próximamente haremos un video explicando más de esto. Pero me hacen creer que en realidad aquello que dijo Yeshua, que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga del diablo. Estos que se dicen ser judíos realmente son Edom, son Esaú, porque Esaú sabe que en el momento en que las 12 tribus de Israel nos volvamos a reunir, casa de Efraín, de Israel, tribus del norte, con casa de Judá, tribus del sur, en el momento en que nos reunamos, dejemos nuestras diferencias, vamos a ser tan numerosos, vamos a estar dentro de la profecía, que vamos a luchar contra Esaú, y Esaú va a ser exterminado para siempre. Entonces, si ustedes nos llaman noágidas y no aceptan, muchos de ustedes, que Israel está empezando a buscar las raíces hebreas israelitas de su fe, porque somos llamados, no por ustedes, señores, no por sus rabinos, que les quede muy claro, estamos siendo llamados ni más ni menos que por el Todopoderoso Creador, por el dueño de todo lo que existe, para aquel que no hay imposibles y que sabe quiénes son sus ovejas y quiénes no. Y para ello envió a su representante, no un Dios encarnado, señores idólatras. No hay un Dios que haya tenido papá y mamá al que hay que honrar. Entonces ya resulta que Dios es menos que los papás. No un Dios que decía que no sabía todas las cosas, porque Él dijo, yo no sé la fecha en que será restaurado el reino de Israel, el día en que regresaré, yo no lo sé, solamente mi Padre que está en los cielos. Yeshua no puede ser un Dios que no hizo muchos milagros, como lo vamos a ver al final de esta lectura de Mateo 13, que no pudo hacer muchos milagros por falta de fe. El Todopoderoso, por eso es el Todopoderoso, puede todo. Yeshua no puede ser un Dios que fue tentado por un ángel caído como es el diablo. Yeshua no pudo ser un Dios que murió en una cruz. Por esa idolatría, por eso que tergiversaron y quisieron no solamente hacerle entender a Israel, ya llegó tu Mashiach, sino que ahora lo quisieron convertir en un Dios encarnado al estilo de las naciones paganas. Y mientras que ustedes no dejen esa idolatría, los judíos no van a querer reconocer a Yeshua como Mashiach. Y quiero decir los judíos actuales, porque hubieron muchos en nuestros antepasados que tan creyeron que por eso ahora nosotros conocemos el mensaje. Dicho esto, entonces tenemos que
tenemos que obedecer el mensaje de arrepentimiento y ya abundamos en un paréntesis muy extenso, pero espero que con esto nos quede muy claro todas las situaciones que debemos de entender para que podamos entender ese mensaje que nos dio el Padre, el Todopoderoso, a través de su enviado Yeshua, su representante. No lo que dijeran los que se llamaron apóstoles, maestros, rabinos, pastores, morés, ¿no? Ni aún lo que te digan los ángeles, sino lo que te dice el Todopoderoso Creador a través del único comisionado para ese efecto, Yeshua el Mesías. Yehoshua, su nombre en hebreo, Yeshua en arameo. Bien, ahora, entre los ejemplos prácticos ya hablamos de Hugo y hablamos de Paco, como se aplica en la práctica esto, ¿no? Y aquí sí yo les quiero comentar, ya me excedí mucho en el tiempo, pero sí, cada oportunidad que tengo de hacer un video, quiero extenderme a pesar de lo complicado que es esto para todos nosotros, pero yo sé que hay gente que le va a servir de mucho todas estas cosas que para algunos pueden resultar muy obvias, pero para otros que son muy jóvenes y que en su casa no les están enseñando, lamentablemente, de la palabra del Altísimo, yo sé que les va a servir. Y compartir nuestras experiencias nos ayuda a edificarnos como hermanos. Miren, aquí, en cuanto dice que la persecución o viene la aflicción, y que hemos dicho seguramente mucha gente que dice, yo ya estoy guardando Shabbat, y luego pues estoy siendo atacado, me ataca mi familia, me dicen que eso no es correcto, o en mi trabajo no me quieren dar el día. Inclusive una experiencia personal, cuando nosotros empezamos en estos caminos de nuestra fe, nuestra emuná, el papá de mi esposo, él era peor que ateo, era una persona que renegaba del Todopoderoso Creador. Y cuando supo que su hijo estaba en estos caminos, lo rechazó y lo puso en la disyuntiva de escoger o el Todopoderoso Creador o él. Para honra y para cabot, gloria del Altísimo, podemos decirles que mi esposo tomó la mejor decisión. Eligió a su Padre Celestial, eligió seguir en sus caminos y desgraciadamente 2 años, los últimos 2 años de vida del papá de mi esposo, no tuvo prácticamente convivencia con él, porque pues así lo había este señor dispuesto, y pues nosotros no sabíamos que eran los últimos 2 años de su vida. Le insistimos en que se arrepintiera y le pidiera perdón al Altísimo, no quería. Finalmente llega la consecuencia innata a nuestra mala actitud y pues fallece por cáncer, lamentablemente. Pero antes de morir, nosotros tuvimos la gran bendición de poder escuchar que este hombre, el padre de mi esposo, le pidió perdón al Altísimo Creador. Fue humilde, reconoció su error y le pidió que lo perdonara. Esa satisfacción que tuvimos de ver su arrepentimiento, eso fue producto de no haber desistido, no haber abandonado al Altísimo Creador. Porque déjenme decirles que con el Altísimo y sin el Altísimo, de todas formas vamos a tener pruebas, de todas maneras vamos a tener dificultades. La diferencia es que sin Él lo vamos a pasar mucho peor, y en la vida venidera algo muy malo va a ocurrir. Y los que hemos creído en el Altísimo Creador, aunque tengamos pruebas, aunque nos enfermemos, aunque tengamos pobrezas, dificultades, no estamos solos. Estamos con su ayuda. Y como a Job, que aunque pasó por muchísimas pruebas, por muchísimas dificultades, finalmente Job ya no tuvo lo que no le convenía.
para que el Altísimo le recompensara en mucho lo que le había quitado, y se lo mejoró. Esa es la recomendación para muchos que están pensando en desistir y abandonar su fe, porque quizás hay alguien que ahorita nos escuche y se esté pasando por su mente el abandonar al Altísimo Creador. Si tú te estás dando cuenta que en el cristianismo han habido muchas mentiras, ha habido una mezcla de verdades con muchísimas más mentiras, te invitamos a que abandones el sistema religioso corrupto de lo que sea, cualquier religión, cualquier ismo, cristianismo, catolicismo, judaísmo, todos esos ismos compuestos por ideologías de humanos. Abandónalas si no te han dado satisfacción. Pero no abandones al Todopoderoso Creador. Ciertamente encontramos cosas que no comprendemos, hay contradicciones dentro de las mismas escrituras por errores en traducciones, pero una cosa es cierta: la voluntad del Todopoderoso Creador es sabia, es perfecta y es para siempre. No desistan, no desistamos. Continuemos en esta carrera de la fe y de la obediencia. Bien, el tercer caso que tenemos de la semilla que cae entre espinos, para empezar, aquellos que estamos teniendo la bendición, el privilegio de tener contacto con la tierra, nos vamos dando cuenta cómo de repente con las lluvias, aquello que habíamos sembrado, que esperamos un fruto bueno, pues llega la hierba mala, el espino, el abrojo, la invade, la supera y ahoga a nuestra semilla buena. Lamentablemente así pasa también con el ser humano. En este caso, el tercer hijo, Luis, sería, conforme a la explicación de Yeshua, dice, oye la palabra. Dice, sí, papá, yo sí quiero seguir, vamos, yo voy a participar todos los Shabbat, quiero estar ahí, quiero oír la palabra. Se la oye, pero los afanes de la vida y el engaño de las riquezas, decíamos ahorita, el amor al dinero, ahogan la palabra y queda sin frutos. Bueno, sucede que este tercer hijo, Luis, tiene los afanes de la vida y dice, sí, papás, miren, saben que sí quiero reunirme en Shabbat, conocer más del Altísimo, si quiero obedecerlo, quiero participar en las convocatorias de Levítico 23, pero miren, ahorita no tengo tiempo. Miren, ahorita mi afán es ir con la novia, mi afán es ir con los amigos, mi afán es, pues, tengo que ir a trabajar porque quiero comprarme mi carro y quiero tener más dinero. Esos afanes es lo que hace que nos apartemos. Inclusive cosas tan sencillas como, ay, es que es mi novela favorita, y van a dar una película bien suave. Entonces coincide en el día en que cae Shabbat o que es la fiesta de Pesaj y no, pues no puedo porque mi afán, mi prioridad en la vida es otra cosa. Y se ha dicho de paso, a eso se le llama idolatría. Muchos tenemos la idea de que idolatría es hacernos un monito y pues ya lo diseñé y esto pues le doy poder y digo que esto me dio mucha suerte en algo y luego lo cuelgo así mi monito muy bonito ahí en la pared. No solamente eso es idolatría. Para aquellos que dicen, yo ya me salí de la idolatría, ya no le pido a la Virgen segunda de cada país, de Guadalupe, de María, de Fátima, ya no le pido a ella, ya no le pido a los santos, ya nomás me dirijo al Altísimo mediante Yeshua. He dejado la idolatría. Pero ¿qué tal que tú no abandonas cosas o gente para seguir al Altísimo Creador como tu prioridad? Eso es idolatría. Para el concepto hebreo nos dicen los estudiosos que es prestar un servicio a algo que es ajeno al único todopoderoso Creador. Que en Deuteronomio 6 está una oración que debemos decir por mandato de la Torá día y noche, y la decimos con una obligación, con amor, y que es, escucha Israel, Ea nuestro todopoderoso, Ea uno es, y solo a Él debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas.
Entonces, en la manera en que pongamos algo por encima del Creador, eso ya es idolatría, ya nos convierte en idólatras. En el momento en que digamos que Yeshua es el Todopoderoso, nos convertimos en idólatras. Cierto es, Yeshua es su hijo de forma especial. No es como cualquier hijo, por más que algunos que sí creen en Yeshua, pero nos quieren como que suavizar la imagen del Mesías y nos dicen, ciertamente es el Mashiach de Israel, pero también a Salomón lo llamó su hijo, a otros ungidos les ha llamado su hijo, cierto. Pero Yeshua es hijo de forma especial. Es en quien ha hallado todo contentamiento. Es quien ha hecho cosas que ningún otro ha podido hacer. Entonces, Yeshua también es el Mashiach para aquellos que digan, pero ¿cómo me estás diciendo que hay más Cristos? ¿Que hay más Mesías? Sí, sí los han habido. Pero Yeshua es el Mesías de forma especial. Yeshua es el profeta, el enviado de forma especial. Inclusive él dijo, uno mayor que Salomón, uno mayor que Moisés, soy yo. Eso dijo Yeshua. Y más allá, Yeshua es el Malach, el ángel del Altísimo Creador. Pero no es un ángel más, sino el ángel, el que ha sido la mano derecha, la mano que ejecuta la voluntad del Todopoderoso Creador. Pero aún así, y aún cuando muchos quieran, no sé, idealizar el que es que uno fue cuando estaba en la tierra y otro es cuando estaba en los cielos, no hay tal cosa. Yeshua es el enviado, el Mashiach, el ángel, el profeta, el maestro, de forma especial. No hay ninguno igual a él, pero no es el todopoderoso creador. Dejemos la idolatría, dejemos el engaño, salgamos de Roma. Es fácil salirnos de Roma, pero que saquemos a Roma de nosotros es otra cosa. Y lamentablemente, mucha parte de Israel sigue con los dogmas de Roma. Y mucha parte de los judíos sigue con los dogmas de Babilonia. Despojémonos de todas esas levaduras, de todas esas abominables doctrinas, para buscar al Todopoderoso Creador. Y en palabras de Yeshua dice, llama y se te abrirá, se te dará, pide, se te dará. Porque si ustedes siendo malos a sus hijos les dan, cuanto más no, su Padre que está en los cielos. Entonces, sigamos pidiendo para poder cumplir con la voluntad del Todopoderoso Creador. Que nuestros ruegos de diario sean, ayúdame a conocerle para obedecerle y ser siempre fiel y leal a usted. No solo conocimiento, porque el rey Shlomo, Salomón, tuvo mucho conocimiento, mucha sabiduría y aún así pecó. Entonces, tengamos conocimiento para que no nos digan que por falta de conocimiento su pueblo pereció. Pero también tengamos obediencia y la disposición, que sea nuestra petición diaria, el que nos ayude a obedecerlo y a ser fieles y leales siempre a él. Ahora, en cuanto a lo que dice esa misma tipo de semilla, en que el engaño de las riquezas lo ahogaron, aquí va lo del Shabbat. Aquí que dicen muchos, ay, todo iba muy bonito, todo me gustó mucho. De hecho, sí considero, dirán algunos, que dado a las circunstancias que estamos viendo en el mundo, desastres muy tremendos en la naturaleza, violencia incrementada, limitaciones a nuestros derechos humanos, tantas cosas que estamos viendo, incluso sobrenaturales, esto nos habla de que estamos en el final de los tiempos finales, que algo tremendo se aproxima. Yo creo que es tiempo de sí arrepentirme, buscar al Creador. Sin embargo, cuando les dices, sí, ok, bueno, hay que conocer mandamientos, hay que conocer Torah, hay que empezar por guardar Shabbat, hay que circuncidarse, y les dices, el Shabbat hay que guardarlo viernes al atardecer, sábado al atardecer. Y te dicen, ahí sí hay problema. Ay, sí, ya no puedo. Porque ese día es cuando más ventas tengo en mi negocio o cuando más clientes hay en el lugar que trabajo. Es cuando más dinero hay.
no puedo, ¿sabes? O sea, pues es que necesito dinero y quiero el dinero y tengo unos objetivos. Entonces, ese amor al dinero hace que se ahogue la palabra, la persona queda sin frutos y por tanto se extingue, como se extingue la semilla. Ahora, el último de los casos, porque pues si no decimos, ay no, pues qué triste esto, ¿no? Pues, me habla de puros casos imposibles y que no son buenos. Pues para felicidad de muchos, tenemos que el cuarto hijo, que es, que dijimos, Beto. Ese Beto, si es bien listo, y dice, ¿sabes qué? Oye la palabra, la entiende, ¿por qué? Porque es constante, porque sus peticiones de diario son conocerlo para obedecerlo, la entiende e incluso da fruto a la manera en que a otros les está enseñando. Y dice, caray, yo entiendo que soy Israel, porque Israel fue diseñado para hacer luz a las naciones. Entonces yo voy a hacer luz. A mí ningún mal llamado rabino me tuvo que dar un certificado donde me diga que soy Israel. No, me lo dice todo por su creador, porque me ha hecho entender su palabra, porque me permite ser fiel y constante en ella, permanecer a pesar de todo, de las dificultades, de las tentaciones, del dinero que puedo necesitar, de las burlas que puedo padecer, de las aflicciones y persecuciones. Aún así resistí, me caí muchas veces, pero me volví a levantar con su ayuda y aquí estoy de pie, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y así va la persona, va Beto y da muchos frutos. Entonces esta es una semilla que definitivamente pues está contemplada para entrar al reino que viene de los cielos y que se instaurará aquí en la tierra. Bueno, entonces aquí tendríamos que complementar esta enseñanza con lo que dice Yeshua. Dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. De aquí quiero que reflexionemos un poquito, amigos, en que cuando dice Yeshua, muchos son los llamados, no nos está diciendo todos. Hay una gran diferencia entre todos y muchos. Y aún de esos muchos que fueron llamados, pocos fueron escogidos. Imaginemos un caso en el que para una convocatoria de algo somos llamados a ese día para, pues, no sé, formar parte de un casting de una obra de teatro importante y nos llaman a muchos. Pero el día de la prueba no todos van a cubrir el perfil y son muy poquitos. Digamos que esos 3,000 que llegaron a la convocatoria solamente fueron escogidos 50 para participar en esa obra de teatro. Entonces, fíjense cómo se va reduciendo cada vez más el espectro que se va a incluir para el reino de los cielos. Al final de cuentas nos habla que serán muchedumbres lo que se ven, porque de generación a generación se va agarrando un poquito de una generación, un poquito de otra, y llegan a ser una muchedumbre. Pero de esos muchos, pocos fueron escogidos, así es que tenemos una gran tarea en perfeccionar día a día nuestro camino para llegar al Altísimo por medio del que es el camino, la verdad y la vida, Yeshua HaMashiach. No hay otra manera no más que mediante él, y él nos está enseñando a obedecer mandamientos para poder llegar a esa meta que queremos todos, a esa nueva Jerusalén que ha sido celosamente depurada de vez en vez. El Padre no quiere cantidades, se los hemos dicho muchas veces, quiere calidades. De no ser así, no hubiera habido un diluvio en el que se exterminó mucha gente, no se hubiera exterminado Sodoma y Gomorra, no se hubiera exterminado civilizaciones como Babilonia, y así les puedo mencionar muchas, ¿verdad? Pero esto nos hace entender el mensaje. Entendamos que en Ezequiel el Altísimo nos dice, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta el pecador para que sea salvo, porque no los hice para destrucción. Ahora, esa semilla
que habla, que ahorita los vamos a invitar a que la vean. Esperemos que todavía nos alcance un poquito de tiempo para seguir. Y nos dice, miren, tanto en Enoch como en este libro extra bíblico, que no por ello va a ser malo, al contrario, hay mucho de bueno en ellos, sugerimos la lectura y pidan mucha guía y dirección del Altísimo Creador mediante Yeshua con su Ruach HaKodesh, pidan permiso para leerlo a él y entenderán muchas cosas que se nos ha querido ocultar y que este libro está referenciado en ciertas partes de la Biblia. Y por ejemplo, ahí en Enoch como en Génesis nos habla que la simiente de los hijos de los hombres, es decir, las hijas, tuvieron relación carnal con los hijos del Altísimo, es decir, con los ángeles, con los malajim, teniendo como producto híbridos, mitad humanos, mitad ángeles. Esto, que es llamado como Nephilim, o gigantes que hubieron en la antigüedad por los que se hizo necesario el diluvio, esto viene a ser la cizaña. Y desgraciadamente, esta semilla ha interferido en la actitud de este mundo, lo que hemos estado haciendo. Y pues hay mucho que comentar de esto, desde la desobediencia de Adán y de Eva, pero no es el tema, solamente introducimos esto para que podamos pasar a la última parte de la lectura de Mateo 13. Bueno, miren, entonces dice, vamos a ver, bueno, ya vimos la explicación, entonces cuenta otras parábolas Yeshua y les dice, esta otra historia para enseñarles, el reino de los cielos es como un hombre que un día sembró buena semilla en su campo, pero por la noche, cuando todos estaban durmiendo, vino alguien que quería hacerle daño y sembró mala hierba entre el trigo y luego se fue, el adversario. Cuando el trigo creció y dio sus granos, también creció la mala hierba. Entonces los siervos del dueño de la cosecha se acercaron a él y dijeron, Señor, usted plantó semillas buenas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay hierbas malas? Y él les dijo, eso lo hizo algún enemigo mío. Los siervos preguntaron, ¿quiere que salgamos y quitemos la hierba mala? El dueño le dijo, no, porque cuando estén arrancando la hierba mala, también pueden sacar el trigo. En otras versiones nos hace sugerir que si conocemos un poquito más de esto, tanto el trigo como la cizaña, en su edad temprana crecen igualitos, no hay forma de distinguirlos hasta que alcanza su edad madura y que el trigo da su fruto y la cizaña, como no va a dar nada de buen fruto, es la manera en que se puede distinguir entre uno y otro y es cuando ya está apto para poderlo arrancar. En otras versiones se puede entender más así, porque aquí si nos dicen, pues si desde un principio se sabe cuál es la hierba buena y cuál es la mala, pues hay que arrancar la mala desde un principio, sencillo. No, hay otras versiones que nos hacen entender más esto porque no hay mucha forma de entenderlo, cuál es la buena y cuál es la mala. Por eso Yeshua decía, por sus frutos los vamos a conocer. Y es una frase que yo los invito a que tengan constantemente en su mente. Cada vez que alguien les hable de algo, siempre digan, vamos a ver sus frutos. Por los frutos voy a conocerlo. Porque sus palabras pueden ser muy dulces, pueden ser fingidas, puede traer una máscara, pero sus frutos me van a hablar de la persona. Entonces, dice Yeshua, el árbol bueno no puede dar fruto malo y viceversa. Entonces, dada esa parábola, Yeshua cuenta otra historia y dice, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre plantó en su campo. Esta semilla es la más pequeña de todos, pero cuando crece se vuelve un árbol muy grande en donde las aves hacen sus nidos. Y otra historia, el reino es como la levadura que una mujer mezcla con mucha harina, al final toda la mesa queda fermentada. Estas historias las usaba para decirle a la gente, de hecho nunca les habló sin utilizar las parábolas. Esto
es lo mismo que dijo el profeta: yo hablaré por medio de historias, contaré cosas que han estado en secreto desde la creación del mundo. Son secretos y no a todos o no en el mismo tiempo se nos van a dar. A mí alguna vez me dijo: se te van a ir administrando los misterios poco a poco, porque esto nos ayuda primero a ver si somos merecedores de esa revelación, y segundo, no hacernos soberbios creyendo, mira, a mí todo se me ha revelado. No, el único que todo lo sabe es el Todopoderoso Creador. Ya lo decíamos ahorita, si el mismo enviado del Altísimo, Yeshua el Mashiach, dijo no saber el tiempo de su regreso y la restauración del reino, imagínense nosotros. Entonces, por ello, poco a poco y entre todos vamos siendo administrados para que vayamos conociendo sus misterios y podamos proceder a la plena obediencia. En el verso 36 dice que Yeshua despide a la gente y sus discípulos le pidieron que les explicara la historia de la hierba mala del campo. Con esto vamos a terminar dando la explicación. Le dice: el que planta la semilla buena en el campo, ¿quién es? Pues el Hijo del Hombre, Yeshua. El campo es el mundo y la semilla buena son todos los hijos del reino del Altísimo. Esa es la buena semilla. Los hijos del reino del Altísimo, que decíamos ahorita, las personas, pero puede ser buena semilla, hijos del Altísimo, mala semilla, hijos del adversario. Entonces dice, el enemigo que puso la mala hierba entre el trigo, pues es el adversario, el diablo, que se ha reprendido, todavía alejado de nosotros por el Altísimo Creador. Lo rogamos en el nombre de Yeshua. Y nos sigue explicando: la cosecha es el fin del mundo y los que recogen la cosecha son los ángeles. Entonces, lo mismo que le pasa a la mala hierba, que se saca y se quema en el fuego, va a pasar al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos van a juntar a todos los malos y a los que hacían pecar a los demás, y los expulsará del reino. Los echará al horno encendido, donde gritarán y crujirán los dientes de dolor. Mas todos los que han hecho el bien estarán en el reino de su Padre y brillarán como el sol. Hay otras versiones en el que se entiende más, porque dice que primero enviará a sus siervos, a sus ángeles, que recojan la hierba mala, es decir, a la gente mala, los hijos del adversario. Una observación para aquellos que han creído ciegamente en las enseñanzas de Pablo de Tarso en sus cartas a los tesalonicenses, donde les está diciendo que recogerá desde los 4 puntos de la tierra a todos sus escogidos, los escogidos de Yeshua, para llevarlos en un rapto secreto a la mitad de los cielos y todo eso que dice Pablo de Tarso, con todos los detalles que ya hemos escudriñado aquí en los videos Evidencias contra el falso apóstol Pablo de Tarso. En el entendido, no estamos seguros si Pablo de Tarso los escribió, no estábamos ahí cuando escribió esas cartas, por eso decimos lo que dice, que dijo Pablo, es lo que nosotros estamos objetando, dado a sus contradicciones, a sus inconsistencias y falta de cumplimiento. Entonces, a lo que aquí incumbe, seamos cuidadosos, porque a los primeros que se van a llevar son a los malos. Así es que aquellas películas de Hollywood que vemos con tanta fantasía, en el que los primeros que son llevados son la gente buena y los malos se quedan aquí en el mundo en un caos, solamente viendo la ropa ahí como queda tirada ahí en los lugares. Esto está lejano a la escritura que el Altísimo nos ha dado, porque aquí nos está diciendo: primero se recoge la hierba mala, la juntan, la echan al lago de fuego, y los buenos los juntan en su granero para estar con él en el reino que viene de los cielos y que se instaurará aquí en la tierra, en la nueva Jerusalén, y que ahí solamente hay 12 puertas para las 12 tribus de la casa de Israel, y que estará gobernada por solo 12 apóstoles, y con Pablo serían 13. Otro dato más que no nos cuadra. Ok, entonces el verso 44 dice: el reino del Altísimo es como un tesoro escondido en un campo. Un hombre encontró el tesoro y lo escondió otra vez,
Estaba tan feliz que fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. Nos sigue dando otras parábolas. Habla acerca de que también es equivalente su reino a las perlas finas. Y luego también nos habla de la red para pescar, que cae de diferentes clases. Y de todas estas parábolas les pregunta a sus seguidores, ¿me entendieron? Ellos dijeron sí. Entonces dice, bueno, todo maestro de la ley que recibe mi enseñanza sobre el reino de los cielos es como el dueño de una casa. De lo que tiene guardado saca cosas nuevas y cosas antiguas. Es decir, todo el que está enseñando de la voluntad del Todopoderoso Creador, llámese su Torah, su ley, su Tanakh, su Antiguo Testamento, se tiene que sacar de lo que tiene guardado, o sea, de la ley, más del mensaje que el Altísimo nos ha dado por medio de Yeshua, que vienen a ser cosas nuevas. Lo conjunta, ve que no hay discrepancia, no hay incongruencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces lo toma por cierto. Es así como nosotros los invitamos a que hagan un discernimiento solamente con la ayuda del Espíritu del Altísimo, de que puedan entender qué levadura metió Roma al Nuevo Testamento. Lo van a poder discernir solamente cuando comparen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, sí es cierto que hay contradicciones, que hay cosas que no deberían estar, sino que hubo un error en la traducción por falla del copista. Entonces, si bien es cierto que hay esto, pero no todas las versiones de Biblia adolecen de fallas en traducción, no todas. Ahora, un consejo. Cuando tú lees todo en contexto, es como te puedes dar cuenta qué es lo que va ahí y qué no. Ejemplo, si tú en todo el resto de las escrituras ves que el Todopoderoso Creador no hizo los astros para adoración, y tú ves en la Nueva Versión Internacional que dice que el Todopoderoso los hizo para adoración, tú puedes con toda seguridad y confianza decir no. Aunque aquí diga que es la Biblia, yo estoy en condiciones, ya oré, ya rogué la guía al Ruach HaKodesh, y como ya he leído con compromiso y constancia la palabra del Altísimo, estoy en plena condición de decir esto lo rechazo rotundamente, no lo tomo por parte de las escrituras, lo veo como un error de traducción, porque contradice lo que en el conglomerado de las escrituras me dice que no debo de hacer. ¿Cómo voy a ir a salir y darle adoración a los astros y las estrellas? Esto es abominación para el Creador, porque toda la adoración es solo para Él. Entonces, así tú vas a ir discerniendo de poco en poco y vas a poder decir, esto lo impuso el sistema religioso corrupto del cristianismo. Y si ya empiezas a andar en los caminos hebreos de la fe con libros judíos, tú también ahí vas a ver que hay mucha levadura, que hay muchos hombres, así como nosotros los occidentales estamos tristemente romanizados con levadura de estos romanos, también los judíos tristemente están con mucha doctrina pagana de los de Babilonia, cuando estuvieron ahí en el exilio. Y entonces tú dices, con la ayuda del Altísimo, mediante mi Rabí Yeshua, que solamente a él le podemos llamar Rabí, con su ayuda, con el Ruach HaKodesh, yo voy a poder discernir y decir, esto sí lo tomo, esto lo rechazo, tanto del antiguo como del nuevo. Pero lo que Yeshua me dice en esta enseñanza es, agarra de las cosas nuevas y de las cosas pasadas en el Antiguo Testamento dicho, y veo que es consistente uno con otro y lo puedo ensamblar. Lo demás lo rechazo. Y dice ya finalmente, cuando Jesús terminó Yeshua de enseñar por medio de estas historias, se fue de ahí para su pueblo y ahí comenzó a enseñarles en la sinagoga. Ojo, sinagoga. La sinagoga es nada más los lugares, los puntos de reunión donde se congregaban los judíos, quejilás, que ahora les mal llamamos iglesias, acá en el mundo occidental, ¿no? Son quejilás. En estos lugares ellos
Dice que se quedaban sorprendidas las personas porque los judíos oían a Yeshua sus enseñanzas, incluso se preguntaban de dónde sacó este hombre tanta sabiduría y el poder para hacer estos milagros. Este es solamente el hijo del carpintero, de José. Se ha dicho de paso. Vean cómo aquí sí nos habla que tiene un papá biológico, un papá físico aquí en este mundo, José. Esos misterios, esas contradicciones que vimos que era hijo solamente del Espíritu y que en otros nos dice que es hijo de José, y esas son las cosas que debemos de pedirle guía y discernimiento al Altísimo para que no nos hagan tropezar cuando vienen quienes se dicen ser judíos y violando el 9º mandamiento dan falso testimonio y mienten y hacen decir que Yeshua es hijo del adulterio y cosas muy fatales que sin temor a hacer la lengua maligna, cosas que prohíbe el Altísimo, lo calumnian su nacimiento y todo, pero también nosotros seamos cuidadosos en ver que aquí dice que era visto como hijo de un humano, de José el carpintero. Su mamá es Miriam, María, y sus hermanos, ojo católicos, que a ustedes se les ha dado la versión equivocada de que María siempre virgen, que nunca fue tocada por hombre. Vean cómo aquí mismo nos dice las escrituras que Yeshua tenía sus hermanos de sangre, nada que hermanitos en la fe, Santiago, Jacob, José, Joseph, Simón y Judas, Yehuda, y todas sus hermanas están aquí con nosotros. Además de esos varones, tenía hermanas. Entonces se preguntan de dónde saca todo el poder. Y ellos no podían aceptarlo, pero Yeshua les dijo, se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propia tierra. Con esto nos está diciendo Yeshua que en muchas partes de Jerusalén, de Judea, de todas esas regiones que anduvo de Israel, Yeshua fue aceptado. Inclusive la mujer sirofenicia le pidió misericordia y le llamó hijo de David y le llamó Señor y le llamó maestro, aun cuando era de una nación pagana. Y tristemente, de donde nació Yeshua, dice, aquí no se me está dando honra como profeta. Y la consecuencia nos lo dice el verso final de este texto, el 51, dice, la gente de ese pueblo no creyó en Yeshua, por eso él no hizo muchos milagros ahí. De modo tal que, como decía Yeshua, ¿quieres esto de mí? ¿Quieres que el Altísimo a través de mí te haga ese favor? Bueno, hágase conforme a tu fe. Inclusive a la mujer sirofenicia, que era pagana y que fue llamada perro de los gentiles, esa mujer fue favorecida con la ayuda del Mesías. Dijo, grande es tu fe, mujer, hágase conforme a tu fe, y la ayudó. Entonces esto nos enseña a que si nosotros tenemos verdadera fe, o sea, creemos verdaderamente, lo cual nos da los elementos necesarios para poder tener emuná en hebreo, que es decir, fidelidad al Creador. Por cuanto sí creímos, ahora vamos a tener fidelidad para Él, lealtad para Él, y lo vamos a obedecer. Vamos a permanecer ahí en Él. Entonces Yeshua dice, por cuanto este pueblo no creyó, por eso no pudieron ser hechos muchos milagros. Lo decíamos ahorita. Si fuera el Todopoderoso puede hacer todo, por eso es todopoderoso. Yeshua no lo pudo hacer. Ahora, otra situación, a los que están abandonando a Yeshua, diciendo que no es el Mashiach, no es el Mesías prometido de Israel, por cuanto han dejado su fe, ahí no va a haber un milagro. Y cerrando esto para reflexión, para aquellos que dicen, como argumento principal, que Yeshua no puede ser el Mesías, por cuanto no hay paz en el mundo, y que una de las misiones y propósitos del Mesías era traer paz al mundo. Déjenme decirles algunas cosas a reflexionar.
Primero, hay profecías que no son de inmediato cumplimiento. Ejemplo, el Altísimo Creador le dijo a Abraham que su descendencia sería sin poderse contar. Y esto llevó un tiempo. No fue como que en el momento en que se lo dijo, Sara se convirtió en un conejo y tuvo por cada parto 80 hijos. Fue un proceso que llevó tiempo. Luego le dijo, tu descendencia será llevada a cautiverio durante 400 años y luego será libre. Esa profecía no se cumplió inmediatamente. Abraham no pudo ver estas profecías, no al menos en el mundo físico. No pudo ver la tierra prometida, y era una profecía, era una tierra prometida a Abraham y su descendencia, y no la pudo ver. Lo que nos enseña es que las profecías no son de inmediato cumplimiento. Así es que sí, en Mashiach, Yeshua, la profecía era que se cumpliera la paz en el mundo, no es de inmediato cumplimiento, señores, detractores y opositores. Esto lleva a un proceso en el cual intervenimos tanto el pueblo como el Mesías. Debemos entender y dejar la hipocresía a un lado, que es menester que todos interactuemos en el cumplimiento de una meta. Por muy buen presidente que sea alguien, si el pueblo no colabora, esa función que tenía el presidente será retrasada o de plano imposibilitada. Hay que participar. Nosotros tenemos que colaborar en esa paz, en esa shalom que va a venir a la tierra, primeramente por la obediencia de su pueblo escogido, Israel. Primeramente debemos de ser sal y luz a las naciones. Debemos de ser congruentes, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. No podemos decir que somos judíos obedientes y tener en la tierra Kadosh, en la tierra especial de Israel, un orgullo de esa del arco iris, ¿verdad? Que ya sabemos qué es. Y quedarnos tan tranquilos, pero sí ofender al occidente y decirle todas las cosas en que están mal. Y sí decirnos no ágidas cuando ustedes no están obedeciendo mandamientos de la Torá. Todos debemos de contribuir, una parte en obedecer y otra parte también en creer. Por eso dijo por medio del profeta Isaías, ¿y quién ha creído a nuestro mensaje? Entonces, recordemos también, para aquellos que se oponen a que Yeshua sea el Mesías, que hubo figuras como las de un medio de liberación. Moshe. Moisés fue el medio de libertad que nos dio el Padre para que saliéramos del yugo de Egipto. Un libertador que fue cuestionado por los mismos hebreos una y otra vez, que sufrió rumores, vituperios, objeciones, desobediencias. Muchas veces fueron las que colmaron la paciencia del mismo Creador. Ya no les digo de Moisés. No fue sino hasta que el pueblo entiende que Moshe era el enviado del Altísimo para liberar al pueblo, que pudo completarse esa misión. Ahora, en el caso de José, este hombre, por sus mismos hermanos envidiosos, es llevado a una nación extranjera, a Egipto. Y desde el momento en que él les platicaba sus sueños, estos lo cuestionaban, se burlaban de él, y no fue sino hasta que el resto de los hermanos, todas las tribus de los hijos de Jacob de Israel, que fueron a donde José y le pidieron, ayúdanos, danos alimento para no perecer, hasta que lo buscaron, pidieron de su ayuda, tuvieron una actitud humilde, fue que la profecía del Altísimo Creador pudo verse concretada a través de la persona que se eligió como un medio de salvación, de José. Pero tuvo que haber el reconocimiento y la aceptación de sus hermanos.
del resto de las tribus. ¿Mm? Y aquí tenemos muchos paralelismos con la figura del Mesías, de Yeshua, quien ahora está disfrazado. A él lo agarran y lo convierten en una figura grecorromana. ¿Por qué? Porque por las circunstancias, así ha quedado la figura de Yeshua. Se ha separado de su contexto y de sus raíces hebreo-israelitas, porque Yeshua es un judío. Entonces, Yeshua nunca renegó de ser un judío, incluso dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces, aquí Yeshua tiene que ser también así reconocido, aun cuando lo han disfrazado, tiene que ser reconocido por sus hermanos, y sus hermanos tienen que venir con humildad a pedir ayuda y reconocer que es un instrumento del Todopoderoso Creador para poder liberar a su pueblo y que seamos reunidas todas las tribus de Israel y cumplamos el propósito para el que fuimos hechos. Y de este modo habrá salvación para el resto de las naciones que quizás no estén en la nueva Jerusalén adentro, sino en sus alrededores, porque por eso dice la palabra que aquellos que no guarden Shabbat, que aquellos que no vayan a rendirle adoración y se convoquen en los días de fiestas del Levítico 23, no les lloverá. ¿Por qué? Porque la nueva Jerusalén quedará en un ámbito supremo, por encima del resto de las naciones, y será el ejemplo a los demás de cómo se puede vivir muy bendecidamente por obedecer al Creador. Deuteronomio 28. ¿Me obedecen? Bendición. ¿No me obedecen? Lo contrario. Yo creo que con esto, con esta hora y media, quedamos como con un panorama muy amplio de lo que es la parábola del sembrador. No somos los únicos que estamos explicando esta parábola, somos unos más en el camino. Toma lo bueno de cada quien, pero siempre con la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu bendito y apartado del Creador, por los méritos de Yeshua, el Mesías. Y para ustedes judíos que nos dicen que eso es idolatría, que no debe haber un mediador, les digo, y para que oigan los que los están oyendo ustedes también piden favores a, como le dicen ustedes malamente, Hashem, por los méritos de un justo. Así es que no nos vengan con cuentos, balanzas justas, lo que ustedes nos pesan a nosotros, pesen ustedes también. Mandamiento de la Torah, pesas y balanzas justas. Así como nos juzgan a nosotros, júzguense ustedes y verán que esta figura, ustedes también la han hecho a través de sus justos. Hay muchísimo más de veras que yo les quisiera decir para que entendamos que hay cosas que el judío nos juzga, nos critica, y sin embargo ellos también lo están haciendo. Así es que para los que están abandonando el cristianismo, bien, lo aplaudo. Tengan cuidado cuando se están metiendo en otro ismo, que es el judaísmo, y que hay mucho que también ellos hacen que a nosotros nos critican. Así es que cuidado, el único Mesías que tenemos y que nos está llevando a la Torah, nos está llevando a la obediencia, es Yeshua. Yehoshua en hebreo, Yeshua en arameo. Finalmente nos habla de la salvación del Altísimo Creador a través de Él. Bueno, esperemos que les haya ayudado y próximamente esperemos volver a grabar con la ayuda del Todopoderoso Creador mediante Yeshua. Y como siempre les decimos, mientras tanto que nos volvemos a ver, les deseamos al único, al auténtico pueblo del Altísimo, al que de verdad obedece, porque seas judío de judíos, si no obedeces al Altísimo Creador, igualmente vas a perecer. Lo vemos en la historia de las Escrituras. Por mucho que fueran de cualquier tribu, cuando desobedecieron al Altísimo, fueron extinguidos a espada, a hambre, a peste, incluso tragados por la tierra. Pero si tú eres un extranjero, pero quieres pertenecer al pueblo del Altísimo, nos dice Isaías 56, no diga al extranjero, ¿qué parte tengo yo en las cosas del Altísimo si soy un extranjero?
no digas eso. Porque si tú me obedeces y le llamas a mi día de reposo, Shabbat, le llamas a delicia, porque yo lo guardé desde la creación del mundo y lo aparté como un día para que descansen y para que convivan conmigo y me conozcan, para que me puedan obedecer. Si tú me obedeces, tú eres parte de mi pueblo. ¿No lo demostró? Sí. ¿Con quién? Con Ruth la Moabita, quien dijo: mi pueblo será el pueblo de mi suegra Noemí, su todopoderoso será el mío, abandono mis malas prácticas, abandono la idolatría para convertirme al único todopoderoso de Israel, al único creador de todo lo existente. Y de esa forma llegó a ser tomada como parte integrante del pueblo de Israel, a grado que es ni más ni menos que de ella que desciende la genealogía del Mesías y del rey David, a ese extremo. En cambio, las mujeres que vemos que se casaron con los judíos y que lo vemos en el libro de Nehemías y de Esdras, estas mujeres, por cuanto no respetaron al todopoderoso creador, sino que hasta enseñaron a estos judíos a tener ídolos de las naciones, por cuanto esas mujeres no honraron al único todopoderoso creador que eligió a Israel por pueblo, esas mujeres tuvieron que ser separadas de su esposo. Lo que nos enseña: todo aquel que quiera hacer la voluntad de tu Padre, ese es tu prójimo, ese es el tuyo, ese es el pueblo del Altísimo. El ser hijo del Altísimo, parte de su pueblo, no te lo da tu genealogía, no te lo da que hayas nacido en la tierra de Israel, querido judío. Eso te lo da la obediencia al todopoderoso creador, la fidelidad, la lealtad a él. Se los voy a decir video tras video. Dejen de jactarse y decir que son el único centro del universo del creador, que solamente ustedes son el pueblo. Por favor, dejen de decirlo. Sobre todo ustedes que dicen enseñar Torah. Entiendan, solo la obediencia a él nos da el derecho a ser llamados hijos y pueblo del todopoderoso creador. A Abraham le pudieran hacer de las piedras hijos. No nos jactemos. Mejor ocupémonos en ser obedientes. Y en vez de estar tan ocupados en objetar que Yeshua es el Mesías, mejor dedíquense a conocer la Torah y transmitirlas a otros. Mientras tanto, al auténtico pueblo del Altísimo les deseamos Shalom. He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol, se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más abundancia. Pero al que no tiene, aun aquello que él tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, ellos no ven. Y oyendo no oyen ni tampoco entienden.
Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo vosotros veréis y no percibiréis. Porque se les ha engrosado su corazón, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver aquellas cosas que vosotros veis, y no las vieron, y oír las cosas que oís y no las oyeron. Oíd entonces la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la llega a entender, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero él no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30.